Bienvenida a este webinario. Les recuerdo que los objetivos del día de hoy son varios. Se trata de 1 hora y media que tenemos con los instructores de las sesiones 1 y 2, que son Rayen Quiroga, Kika Klimsha y Rafael Agasino, que estarán aquí para contestarles todas sus dudas, preguntas, ver cómo lo que han podido ver se puede aplicar a su vivencia y su trabajo cotidiano. Así que estos serían los objetivos del día de hoy. Pero antes que todo me gustaría recordarles un poco la modalidad de uso de Webex. Entonces, a diferencia de la última del lunes, hoy todos ustedes pueden solicitar la palabra. Si no lo saben, tienen una modalidad en la cual pueden levantar la mano dándole a los tres puntitos que están a la derecha de su nombre para solicitar la palabra, raise hand, depende en qué idioma lo tengan. Y luego de ahí, una vez que le damos la palabra, ustedes pueden, digamos, libremente encender su propio micrófono y su propia cámara. Así que esto les quería mencionar antes de empezar, que no hace falta ser panelista hoy para poder hablar, porque como les decía en el email, el objetivo de hoy es poder intercambiar con todos y cada uno de ustedes. Así que otra pregunta que les quería hacer antes de pasar la palabra a Kika y a Rafael sería de saber cómo les ha ido en el uso de la plataforma Moodle, si todos los que están ahora en el webinar han podido entrar y si se han podido presentar todos, que esto ya sabemos que no. Entonces, nos gustaría que nos cuenten cómo les ha ido en la plataforma Moodle. Así que adelante y si no, pues preguntaremos así. No sé si alguien tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días, Paulín, Buenos a días. todos los compañeros. César Muñoz, autoridad del canal. Sí, había levantado la mano. Sí, la plataforma Perfecto. excelente. Ya la había trabajado en otra ocasión. Igual, muy dinámica. El único que tenía un poquito de problema era con la clave, que aparentemente tiene problemas para entrar constantemente. Pero bueno, eso se soluciona. Pero dentro de la misma plataforma, perfecto. Me gusta por el hecho de que en ella, además del calendario que es muy dinámico, la parte que tienes que administrar todos tus recursos es muy amigable. O sea, siempre hay un recordatorio, te mantiene al tanto, pero tienes que estar permanentemente viendo la plataforma. Te muestra Así es. las calificaciones al instante, fácil, te da un tiempo en los cuestionarios, que es lo más lógico para resolver. Lo que tiene que ver con los foros y los grupos de trabajo son bastante amigables, hay mucha interacción y es más fácil de comunicarse con los tutores por esta vía. Eh, las encuestas, bueno, dependiendo si las colocan, son fáciles de ubicar. Te da el tutor, tienes acceso a los participantes que los puedes chatear y conversar con ellos por la misma plataforma, o sea, no tienes que salir de ella para poder interactuar. Y sabes qué usuarios están en línea, si son de tu grupo o no tu grupo, dependiendo si ha sido programa por lo que yo veo. En esta parte, el grupo uno donde estoy, básicamente son los usuarios que entran y veo, ¿no? Y puedo acceder a ellos. Y Intercambiar bueno, con todo ellos. lo demás de la temática que se presta, la dinámica que tiene con los videos, que puedes, inclusive los linkeas y entras a YouTube y si quieres tenerlos de referencia los puedes almacenar o bajar Volver a escucharlos. y puedes escucharlos la cantidad de veces o bajarlos y tenerlos almacenados para tu propio conocimiento, ¿no? Pero de ahí para allá, excelente la plataforma.
Qué bueno. Así Muchas que, gracias por tu comentario, Carlos. Voy a contestar a la pregunta que hiciste, de hecho, en el foro sobre dónde se podía encontrar el manual 61. Voy a colocar ahí en la plataforma para que todo el mundo lo tenga acceso el link a la biblioguía. No sé si te acuerdas, Carlos, que cuando presenté el lunes, presenté la biblioguía donde pueden tener acceso a la totalidad de los documentos y también están en la plataforma. Así que ahí vamos a poner en el chat el link a la plataforma, la parte donde está esta guía que solicitas, pero también lo pondré en la misma plataforma de Moodle para que todo el mundo se entere de la respuesta por si a ellos les pasó lo mismo que a ti. ¿Ya? perfecto. Muchas gracias, Pablo. De nada. ¿Alguien más que nos quiera contar su experiencia con la plataforma Moodle? Buenos días, Magda Quiroz del IDAN. ¿Me escuchan bien? Buenos días, Marta. Sí, se te escucha muy bien. Ok, bueno, yo era la primera vez que usaba la plataforma. Poco a poco, a medida que fui accediendo a los temas, fui familiarizándome un poco más con la misma, ¿no? Aunque todavía tengo un poco de problema para ubicar, pero ya es cuestiones de que no soy muy tecnológica, pero la situación nos obliga a montarnos en el carrito de la tecnología, pero ahí voy. Sí. Siempre aprendiendo un poco más y espero pues que al final me convierta en una experta. Bueno, eso era lo que Eso es quería lo que compartir. esperamos. Bueno, Muchísimas gracias, Marta. Esta es la idea precisamente, que todos nos vayamos también bueno, familiarizando con todas estas tecnologías nuevas y no tan nuevas, pero que no necesariamente habíamos usado antes y estamos todos aprendiendo. Y como bien lo dices, cuanto más uno lo usa, más se vuelve un experto. Así que en base de horas de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar si ha tenido algún problema? Veo que tenemos 49 participantes, pero en el foro de presentación todavía no se presentaron todos los participantes. Entonces me gustaría preguntar a las personas que no se han presentado si han tenido algún tipo de dificultad para contestar o para escribir en el foro o no encontraron dónde estaba el foro en la plataforma. Buen día, Hola, buenos días. ¿cómo está? Mira, mi nombre es Isabela Bonici y trabajo en el Ministerio de Ambiente. Una Ujú, consulta, yo sí también soy primeriza en esa plataforma. Cuando ujú. uno va escuchando los videos y realizando las actividades, veo que hay una casilla que uno mismo tiene que marcar. Sí. ¿Me escucha? Mm, a ver, le podemos preguntar a los compañeros que se encargan más de la plataforma. Mi sensación, sí, yo sí la escuché. Mi sensación sería que esto es más bien como una ayuda para uno mismo saber lo que ha ido escuchando y viendo, porque nosotros no estamos, o sea, como que la parte de evaluación se relaciona más con el cuestionario. No, entre comillas, nosotros no vamos a controlar si es que ustedes vieron todos los vídeos. Obviamente consideramos que esto es lo que hay que hacer para poder aprobar los cuestionarios, pero los TIC están más para que uno mismo pueda monitorear cómo va avanzando y si ha visto la totalidad de los documentos, de las PPTs y de los vídeos. Ah, Así listo, es, gracias. Pauline, te confirmo que los tickets, las casillitas para hacerle tick o check o como le digamos en Panamá, son para los propios participantes ir controlando, ustedes mismos los pueden ir llenando si lo desean, como para llevar un registro de hasta dónde llegaron en cada una de las veces que se pueden meter, digamos, en la plataforma de Moodle para ir avanzando en el curso. Esto es lo que me confirmó Sofi, conversado con IPES. Es así. Gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Ana Yancy. Sí, tengo una consulta. Cuando estaba escuchando el video del profesor en el tema de definiciones y temas de estadística, habían momentos en el video como que se perdía el audio del profesor. Quería Así ver es.
si eso estaba bien, porque yo de repente quedaba tocando acá mi computadora y yo digo, ¿qué pasó? No escucho nada. Y de repente después volví otra vez el audio del profesor. Sí, como le dijo Rayen el primer día, el día lunes, esto al final en muchos vídeos se han hecho de forma casera. Entonces, algunas veces cuando se subieron, en algunos momentos el audio no era tan bueno como nos hubiera gustado, o puede ser que hayan visto en el vídeo de Rafael que haya un desfase entre como digamos, la imagen y el sonido. Y esto lo hemos intentado arreglar y no ha sido posible de momento. Así que, bueno, les pedimos disculpas por estos problemas y ojalá en una próxima edición podamos, bueno, refinar un poco toda esta parte visual que por el COVID, ¿no? Como había dicho Rayen, no pudimos ir al estudio de la CEPAL a grabarlo de forma más limpia, digamos. Así que no te preocupes, no tiene nada que ver con tu computadora, tiene que ver con el vídeo nuestro. Sí, así es. Tratamos a mí sí me cansa ver, ¿verdad? Aló, dime. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Reafirmo eso para insistir en que el único video que tiene ese problema es del profesor Rafael Agacino. Además deberían funcionar bien, por lo tanto cualquier divergencia con eso nos avisan, por favor. Y de todas maneras, si ustedes no sincronizan el video y solo van escuchando el audio y van viendo la PowerPoint, que también la pueden descargar, pensamos que con eso el contenido de diferenciar las variables y el valor que las variables toman en el tiempo va a ser suficiente. De todas maneras, las preguntas que sigan pueden, ya en la parte sustantiva que vamos a pasar inmediato, pueden ir dirigidas a eso. Pauline, hay varias preguntas en el chat también. Sí, Alberto las está monitoreando. Sí. Entonces, última pregunta sobre lo de la plataforma Moodle. Hemos visto que hay 19 participantes que no han accedido aún al curso y de ahí que no se hayan presentado en el foro. Entonces, si es que hay alguno que está, les recordamos que solo tienen hasta el domingo para poder ingresar, ver los vídeos y hacer el cuestionario. Y porque el cuestionario se va a cerrar el domingo a las 10 de la noche, hora de Panamá. Y que evidentemente esto está vinculado con la evaluación y la entrega del diploma. Así que muy encarecidamente les solicitamos que ingresen a la plataforma para poder usarla y que si tienen cualquier dificultad que nos escriban o al compañero que les mencioné en el email, Mauricio Escobar, que él es la persona que está a cargo de todas las dificultades que podamos tener a nivel informático relacionado con la plataforma. Así que si no hay más preguntas o dudas relacionadas con la plataforma, voy Pauline, a pasar. sí hay, ¿sí? Pauline, segundito. Es que las hay, muchas personas están diciendo en el chat, por eso llama tu atención ese punto, porque no veo respuesta del equipo, donde dice que todos tienen problemas con el audio, los que están hablando. Pero no sé, pero lo que no se entiende es si el problema con el audio es de ahora, del Webex, o si tuvieron problemas con el audio en Moodle, que es distinto. Pero conectar su audio. No es con Moodle, es conectar su audio con la Webex y soporte les está dando la explicación y bueno, vaya la redundancia, el soporte para que puedan comenzar a utilizar y que desde un punto de vista técnico puedan solucionarlo. Ellos le están explicando dónde, qué botón deben seleccionar, qué paso deben hacer para poder poner el audio a funcionar de cada uno de sus computadores. Es lo que está ocurriendo, que no logran tener audio en ese sentido. Y sí hay una pregunta, una sola pregunta con respecto a esto, y es que Catalina Gómez nos pregunta en caso de que falle la conexión, porque le pasó el lunes que tenía el audio un poco intermitente, si esto de alguna forma lo puede reproducir después, ¿no? Y se está grabando. Eso sí se lo podemos responder. Lo otro, en cuanto al audio, el equipo de soporte ISAMI les está respondiendo directamente de qué deben hacer y cuáles son los pasos que deben implementar para poder restablecer su audio. Correcto, Alberto. Lo que pasa es que las preguntas sobre el audio llegaron a todos, a everyone. No sé si se han dado cuenta los participantes que cuando uno hace una pregunta en el chat puede mandarla a everyone, que es lo normal para que todos podamos responder las dudas para todo el mundo.
Y me imagino que soporte le está respondiendo individualmente, pero de pronto valdría la pena que soporte les responda dando las instrucciones para everyone. De esa manera todos se enteran al mismo tiempo. De mi escasa experiencia, abajo del Webex hay un microfonito que es lo que hay que apretar o a pinchar para que se pueda escuchar el audio. Pero si no les resulta, de mi poca experiencia, hay que volver a salir y volver a entrar y asegúrense de hacer la prueba de audio cuando están entrando, que se los permite el Webex, para ver si su micrófono es el que tiene el problema. Gracias. Exactamente. Entonces, Alberto, para responder a la pregunta que había, sí, todos los, para Catalina que tenía problema con el webinario, sí que se están grabando todas las sesiones de webinario y se van a subir a la página, a la plataforma de Moodle exactamente en las mismas sesiones. Así que si tienen un problema o no hayan podido estar en este webinario, hay algunos compañeros que nos avisaron que tenían un compromiso inesperado y que se iban a juntar un poco más tarde, 15 minutos más tarde. Todos los webinarios están grabados y se subirán, en cuanto nos lleguen, se subirán a la plataforma de Moodle también. Así que está para contestar a la pregunta. Entonces, si no hay más preguntas relativas a la plataforma, le voy a pasar la palabra a Kika y a Rafa para... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Paulín, Sí, disculpa Neira. que te interrumpa. Adelante, Neira. Veo que de la Cruz estaba solicitando la palabra para ver cuál es la pregunta que él tiene o algo por el estilo. Entonces, es Roberto, ¿no? Sí, si puede encender su micrófono y si no lo consigue... Ah, sí, ya le escuchamos. Es que acabo de salir y entrar, como dijo Ryan, y ahora sí puedo hablar, pero he tratado de hablar y no había podido. Gracias. Perfecto. No, la pregunta era, yo entré a la plataforma, pero el foro, ¿dónde es? ¿Cómo entro? Entonces, cuando usted entra a la plataforma y está digamos, en la página de bienvenida, ahí a la derecha tiene los foros. No sé si es que está usted conectado ahora mismo a la plataforma, pero lo puede ver ahora mismo. Y entonces, a la derecha tiene como un menú y ahí le da foro y ahí va a haber como presentación de los participantes. Entonces ahí le da a presentación de los participantes y pone contestar y entonces ahí va a ver las presentaciones de todos los participantes que se han presentado hasta ahora. Polín, y ahí si le quieres, estamos puedo esperando. compartir la pantalla y se los muestro, pero creo que tu explicación estuvo sí, pero clara. mejor, si quieres compartir, así Roberto lo puede hacer ahora mismo. Y Kika, pues mientras estamos enseñándole a Roberto dónde presentarse, Kika y Rafael les paso la palabra. No sé si me escuchan y pueden ver que estoy acá en la plataforma. Se ve muy bien y se te escucha muy bien. Perfecto. Entonces acá, que es lo que explicaba Pauline, en actividades, vamos a foros, es decir, pinchamos o seleccionamos o como lo digan, la verdad. Y acá pueden ver, entonces, bueno, yo tengo 4 mensajes no leídos, pero realmente hay 30 y tantos, 40 mensajes. Y entonces pueden desde acá ingresar a ver los mensajes de cada uno de los participantes. Y le das, Alberto, a foro para que entren, que vean dónde es lo de la presentación. Quiero verlo. Entonces, acá ahí está. Vemos, es como les decía, aquí se ven en la presentación, Pauline hizo una, digamos, bienvenida, una palabra de bienvenida. Entra el perfil de Pauline. Ok, no. Atrás. Presentación de participante. Pauline hizo unas palabras de bienvenida. Varios de ustedes respondieron sobre esas palabras de bienvenida y otros simplemente escribieron
digamos, en otra línea, no bajo la presentación o las palabras de bienvenida de Polín. Y acá se pueden dar cuenta que pueden simplemente responder a los colegas o directamente, bueno, al equipo de CEPAR, ¿no? Y los participantes. También pueden ver es que Probando el audio, perdón, el audio. Sí, Melvi se te escucha. Ok, gracias. ¿Tiene alguna pregunta? No, por ahora no. Estoy viendo Bueno. en pantalla la presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, Roberto, ¿ya te quedó claro dónde es que tienes que ir para presentarte en el foro? Sí, ya, muchas gracias. Perfecto, y muchas gracias. Aquí verían a los usted. participantes. Ahí están Y todos. como se darán cuenta, se puede ver quién no ha estado en la plataforma y quién recién lo hizo, como yo hace 24 segundos. Perfecto. Eso sería todo, Polín. Muchísimas gracias, Alberto. Y entonces le voy a pasar la palabra a Kika y a Rafael para ya empezar con las preguntas sustantivas sobre lo que han estado escuchando y aprendiendo durante estos 2 días. Así que, adelante. Muchas gracias, Polín. Buenos días a todos. Bueno, un gusto volver a encontrarnos en esta modalidad virtual. Y bueno, y la idea de hoy es empezar nuestro intercambio en los debates, dar respuestas a las dudas, a las preguntas. Entonces, a modo de inicio, para que nos animemos y querramos iniciar, les voy a hacer una preguntita muy sencilla. O sea, ¿qué aprendieron cuando vieron, escucharon y pudieron digamos, conocer la plataforma Moodle y las sesiones 1 y 2 de este curso introductorio? ¿Hubo algunos temas que les sorprendieron y les interesaron más que otros? ¿Cuáles les parecen más útiles? Hasta ahora, por supuesto, para el trabajo, para las aplicaciones. ¿Y qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué aspectos les gustaría conversar hoy para profundizar o para responder directamente a algunos interrogantes y ver cómo seguimos en las próximas sesiones y en nuestros propios webinarios? Entonces la idea ahora es un intercambio, es decir, que hablemos todos. Así que está abierto el debate. Si Rafael quiere incluir algo en estas primeras palabras, y si no, los escuchamos. Sí, nos escuchemos mejor a los participantes, ¿no? Muy bien. Estamos muy ansiosos de escucharlos, así que por favor no nos dejen con la intriga. Es decir, si estuviéramos en presencial, les estaríamos mirando las caras, viendo... Y designando así persona por persona. Así que si Claro, nadie habla, así. Tendremos que designar voluntarios. Sí, voluntario. 1, 2, 3 y el que toca, toca. Así que ánimo, ánimo. Buenos días, Lourdes Pide del Ministerio de Ambiente. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, para mí lo más interesante hasta ahora en estas 2 sesiones que hemos adelantado es ver la importancia de la recolección de los datos, porque yo trabajo directamente en una región y me toca levantar o recopilar los datos básicos para lograr la estadística. Entonces, ya estoy viendo la importancia de la calidad, de la validación de estos datos, y es lo que voy a transferirle a mis compañeros, porque muchos no entienden este valor de esta información. Entonces, todos los productos que se pueden sacar de estos datos, esto es increíble. O sea, todo lo que podemos medir, hasta dónde llegan los datos que se recogen en un campo, es lo que más me ha sorprendido. O sea, me parece interesantísimo el tema de las cuentas, de cómo ligar el tema ambiental con la parte económica, porque muchas veces los empresarios no entienden la parte ambiental si la vemos sola, pero al ponerle el aspecto económico, claro que lo entienden, ¿no?
Entonces, todo lo que a ellos les afecte económicamente, pero poderlo traducir al tema de ambiente, o sea, es súper interesante. Este aspecto me ha gustado mucho porque es algo que lo he logrado entender ahora a cabalidad y ya al entenderlo lo puedo transferir, que es para mí una de las cosas más importantes. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Y solamente una preguntita corta con respecto a tú mencionas que tú levantas datos, que recoges datos. ¿Nos puedes así decir rápidamente algunos ejemplos de los datos que ustedes recogen y de qué manera? Solo para saberlo para nuestra capacitación dentro de un par de días. Ok, yo trabajo en planificación en la provincia de Chiriquí, una provincia de Panamá, y por mis manos pasan datos, por ejemplo, de la evaluación de estudios de impacto ambiental, el número de estudios que se aprueban, el número de estudios que se rechazan, el número de estudios que se modifican, cuando se aprueban la inversión económica de estos estudios, las regiones también donde se aprueban, porque tenemos regiones, por ejemplo, afectadas por pobreza multidimensional, y estamos catalogando esos estudios de acuerdo a esas regiones también. El tema del uso de las aguas, de concesiones que se dan para uso de aguas industriales, domésticas, de todo uso, también ese dato lo estamos recopilando. Los pozos, la demanda hídrica, el tema de permisos forestales, permisos de aprovechamiento, guías de transportes de madera, en el tema de fiscalización de empresas que tienen estudios de impacto ambiental aprobados, o sea, todo lo que se genera a través de actividades del ministerio. Clarísimo, muchísimas gracias. Es una batería de datos importante, así que sí. Bueno, muchas gracias, Lourdes, muy amable. Buenos días, Magda Quiroz del IDAN. Bueno, la experiencia que hemos tenido en estos días en la plataforma la hemos considerado básica para hacer un ordenamiento y cambiar un poco y establecer buenas prácticas más bien en la labor que estamos haciendo dentro del instituto, el IDAN, ¿verdad? En la recolección sobre todo de los datos, el ordenamiento posterior en tablas, que esto lo hacemos, pero con los conocimientos que vamos a obtener aquí y como líder pues del equipo de estadística del instituto, establecer estos conocimientos, compartirlos más bien con el equipo que dirijo para mejorar las buenas prácticas en obtener esos datos, depurarlos y así publicar las informaciones estadísticas de una manera más comprensible para el usuario, tanto interno como externo. Me parece bien esta iniciativa y que nosotros podamos pues adquirir esos conocimientos. Sobre todo tengo un gran reto que es la elaboración de las metadatas. Nuestros indicadores que publicamos adolecen pues de esa herramienta que debe tener o esa fortaleza que debe tener el indicador. Tal como explicaba en las diapositivas que vi, es una información muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la historia del indicador, que tenga los detalles ahí, la información pues detallada que tenga en la metadata. Y creo que positivamente vamos a poder ajustar algunas situaciones pues que hemos venido haciendo, que quizás con los conocimientos, y estoy segura que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Rayen, por favor. Sí. Solamente pedirle a los colegas que para nosotros el equipo docente nos sirve muchísimo si los colegas que van respondiendo, hablando y preguntando, los colegas de Panamá, los participantes, pueden decir, además de la institución, si son geólogos, estadístico, ingeniero, economista. Eso nos ayuda muchísimo a calibrar
la respuesta y la pregunta que ustedes están haciendo. Muchas gracias, eso solamente. Bueno, el comentario de nuestra colega con respecto a los metadatos es sin duda importantísimo y es un tema sobre el cual vamos a ir profundizando a lo largo de todo nuestro intercambio. Es algo sumamente importante. Así que, bueno, seguimos escuchando. Sí, muy buenas. Buenos días, Kika, ¿cómo estás? Nuevamente César Muñoz, autoridad del canal, geógrafo. Sí, ahora con respecto ya al tema en sí que nos aborda, ¿no? Las 3 o 4 lecturas que estuve haciendo de los documentos me pone a pensar unas cosas. Y regularmente cuando nos piden información para un indicador y hacer estadísticas, lo primero que hacemos es, bueno, vamos a colectar la información y los datos. Pero lo interesante aquí es cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la metodología que queremos medir? ¿Cómo lo vamos a levantar y ver de dónde se saca ese dato? Al final, lo que se quiere con esto es que los que van a tomar la decisión, en mi caso, en donde trabajo, entiendan qué es ese poco de número, en pocas palabras, que le estamos presentando, esas gráficas muy bonitas y hacerlo de la forma más didáctica. Pero lo interesante que vi fue eso, la metodología, que hay muchas, la descripción del metadato importante, como habló la compañera, y para qué lo queremos. Podemos levantar una cantidad de estadísticas, pero al final del cabo ni se usan ni le llaman la atención. Y ese es un problema que tenemos acá en muchas de las instituciones. Después de tanto esfuerzo, los tomadores de decisiones, realmente eso no me funciona. Entonces, creo que con este curso es mucho más viable poder definir mejor eso y que los que toman las decisiones vean en concreto qué es lo que más les resulta a ellos para llegar a una decisión final. En nuestro caso, se maneja mucha estadística y siempre se trata de que, como dicen, demos en el clavo o en el punto breve y conciso de lo que queremos presentar, ¿no? Pero el dilema siempre es cuál es el dato que vale la pena recaudar para levantar la información. Y vi que en las presentaciones, sobre todo la del audio del profesor, interesantísimo esa parte. Gracias. Bueno, muchas gracias y sin duda lo que tú mencionas es central. O sea, todos aquellos que producimos, generamos información estadística, nos frustramos mucho si no tenemos usuarios, digamos, ¿no? O sea, la información es para que sea utilizada, ¿no es cierto? Entonces es un parámetro también para evaluar la calidad, ¿no? El grado de utilización y, como decimos desde el inicio, lo que garantiza la calidad, la precisión y la validez de los datos es sin duda la metodología, ¿no? El proceso de producción estadística y la metodología desde el inicio, desde la definición. Así que, bueno, muchas gracias, César, por tus comentarios y... Buenos días. ¿Me escuchan? Hola. Buenos días. Adelante. Sí, Melvi, sí, adelante, Melvi. Ok. Bien, en correlación a la importancia de las estadísticas ambientales y de los documentos que he revisado, para mí ha sido de mucha importancia el hecho de que en la fase de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, se haya considerado desde un marco de la Organización de las Naciones Unidas el tema de las estadísticas y el cambio climático. Y entonces, a partir de allí, entonces, este tema de... para nosotros la importancia de las estadísticas ambientales. En el caso mío, yo soy bióloga, trabajo en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. Nosotros llevamos unas estadísticas de los estudios de impacto ambiental que ingresan
dentro del proceso. Los estudios de impacto ambiental están categorizados en 1, 2, 3, y esa categoría deriva de los criterios para la categorización establecidos en el decreto, en la normativa que tenemos. Entonces, nosotros llevamos esas estadísticas por categoría, por sector, por inversión, y también por una serie de indicadores que hemos establecido. Y eso nos refleja a nosotros esa información para la toma de decisiones. Eso por un lado. Por el otro es el punto de que de los documentos que he revisado y en el marco del concepto de las estadísticas ambientales y de las cuentas ambientales, sí quisiera hacerle una pregunta a ustedes, a ver de qué manera pudiera aclararme esas dudas. Conceptualmente lo entiendo de acuerdo a los documentos, sin embargo quisiera un ejemplo de la diferencia entre lo que es estadísticas ambientales y las cuentas ambientales. A través de un ejemplo, por ejemplo, en el caso de nosotros llevamos lo que es las estadísticas ambientales, sin embargo las cuentas ambientales, eso está, digamos, todavía allí. Quisiera que me diferenciaran a través de un ejemplo. Gracias. Gracias Melvis. Yo no escuché bien en qué institución trabajas. En el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. Bien, perfecto. Bueno, intentar en breves minutos explicar tu interés por conocer la diferencia entre las estadísticas ambientales y las cuentas, que no creo que no podamos sintetizarlo tan rápidamente. Te sugerimos, que te indicaremos algún tipo de material, lo seguiremos conversando. Lo que sí creo que es importante que destaquemos, de alguna manera, sintetizando lo que hemos tratado de explicitarles en la sesión 1 y en la sesión 2, es que solamente con buenas estadísticas, con buenos datos estadísticos, con todo el proceso de producción estadística, podemos llegar a aplicar la metodología de las cuentas ambientales para llegar a esa interacción entre lo ambiental y lo económico, digamos, ¿no? Es como la base para la construcción de las cuentas ambientales. Y si Rafa pudieras un pequeño comentario adicional para poder seguir con los temas que hasta ahora nos preocupan, porque sin duda el tema de las cuentas es algo que nos llevaría mucho tiempo y no tenemos hoy, pero lo podemos seguir conversando sin duda. Sí, de manera muy breve, digamos. Las cuentas están pensadas en el espíritu de las cuentas nacionales, en realidad, ¿no? Y la idea de las cuentas económicas, sean ambientales, sean sociales, en fin, tienen el presupuesto de medir dos grandes partidas, por decirlo de alguna manera. Uno es la producción, en un caso de bienes económicos, en otro de servicios ambientales, en otro de productos ambientales, etc. Y por otro lado, el conjunto de gastos que se realizan para poder permitir esa producción. Entonces, una cuenta en realidad es una T, por decirlo de alguna manera, en que están todos los outputs a partir de ciertos inputs que hay. Es decir, ciertos resultados a partir de ciertos gastos en materias primas, insumos y otros gastos adicionales. Por lo tanto, las cuentas en general, en abstracto, más allá que sean ambientales o que sean económicas o sociales, tienen la idea de relacionar productos con insumos. Esa es un poco la idea. Y por eso que tienen
una metodología más o menos universal de la oferta y utilización, de la medición de la producción por el lado del producto o la medición por el lado del gasto, en fin. Entonces, ese es como el espíritu de las cuentas. Ahora, como las cuentas en general requieren de magnitudes, entonces se sirven de la estadística. Pero la estadística no necesariamente es un corpus orgánico. Yo puedo hacer estadística de rendimiento escolar, puedo hacer estadística, ¿no es cierto?, de la polución existente en una ciudad, puedo hacer estadística de los caudales de los ríos, etcétera, pero no necesariamente se organizan en un corpus. Ese corpus en realidad está, en el caso de las cuentas, definido desde las cuentas económicas y se traslada un poco a las cuentas ambientales. Entonces, las cuentas ambientales se definen ciertos objetos de estudio importantes, por ejemplo, tierras, agua, bosques. Entonces, se puede hacer una cuenta de bosques, se puede hacer una cuenta, ¿no es cierto?, de servicio ecosistémico, se puede hacer una cuenta de agua, y por lo tanto se miden input y output. Sin embargo, yo podría tener estadísticas de producción de agua, de tratamiento de agua, de consumo de agua, y no constituir una cuenta. Son estadísticas estrictamente parciales de fenómenos ambientales, pero que dado que no constituyen, por así decirlo, una conexión entre input y output, no se han constituido aún esas estadísticas en lo que podríamos llamar propiamente las cuentas. De tal manera que uno podría, para decirlo de manera sintética, entiéndase cuentas ambientales, voy a excluir las cuentas ecosistémicas que son un poquito, tienen una singularidad un poquito distinta, suponen una idea de producción de servicios, productos ambientales, y se trata de ligar los resultados con los insumos, los outputs con los insumos. Las cuentas ambientales requieren de estadística, y las estadísticas en general pueden ser perfectamente referidas a un aspecto muy específico y que no necesariamente generen ese corpus que constituye efectivamente las cuentas. Espero que con eso pudiéramos tener una primera aproximación al tema. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Rayen nos agrega algunos comentarios. Gracias. Sí. Voy a tratar de escribirlo de la simple que puedo. Tenemos un esquema, no sé si alguien del equipo lo puede proyectar. Es un esquema donde aparecen las estadísticas ambientales y las cuentas y sus distintos marcos metodológicos que las rigen, que es un esquema que si lo estaba tratando de buscar en mis PowerPoint, si no lo encuentro, donde están las cuentas, el SCA, el FDS, etcétera. Eso es para mi equipo. Para explicarlo de una manera muy sencilla, las estadísticas ambientales son, como ya explicaron los colegas, medidas sobre distintos aspectos del ambiente y su posible interrelación con fenómenos socioeconómicos, ¿no? De tal manera que son estadísticas, que no necesariamente están metidas en un barco de síntesis. Yo diría que las cuentas económico-ambientales, cariñosamente llamadas cuentas ambientales, corresponden a un sistema que integra estadísticas ambientales y estadísticas del sistema de cuentas nacionales bajo el marco metodológico que es muy rígido y muy exhaustivo de la contabilidad nacional, que es el marco del SCN 2008. Entonces, perfecto, si lo pueden poner a pantalla completa y me indican si lo están viendo en todo. Bueno, acá como podemos ver, si alguien que lo está proyectando, no sé quién es de mi equipo, puede mostrar abajo, la primera parte de abajo donde están las estadísticas sociales, los datos ambientales y las estadísticas económicas. Esa es la parte de información no sintética, sino voluminosa, y no específica. Todos estos datos y estadísticas de la primera fila de abajo son desestructurados, no necesariamente están estructurados ni sintetizados. Entonces, los datos ambientales a través del MEDEA, por favor, con el cursor, mostrar en la portada del marco, ¿no? Se construye a partir de datos ambientales, pero también con
curso de estadísticas sociales y estadísticas económicas, que son relacionadas, se construyen las estadísticas ambientales. Y ahí hay un nivel de producción de estadística que no es lo mismo que los datos, que es un nivel donde hay estructura, validación y descripción a través de metadatos. Esa es la estadística ambiental. Un ejemplo, la cantidad de árboles o de bosques o de biodiversidad que hay en un territorio específico. Ahora, estas estadísticas ambientales, mostrar con el cursor, por favor, si yo las combino con el sistema de cuentas nacionales al que me estaba refiriendo, a la derecha, nosotros podemos construir las cuentas ambientales. Mostrar aquí con el cursor el SCAE, que en inglés las siglas son SEA, y son el sistema de cuentas ambientales económicas, cuyo manual también se muestra ahí, la portadita y dónde bajarlo, ¿no? Entonces, el sistema de contabilidad económico-ambiental es una integración contable de acuerdo a los principios de residente, no territoriales y de acuerdo al sistema de cuentas nacionales que utilizan todos los países para generar, por ejemplo, las estadísticas del PIB, los indicadores del PIB, ¿no?, de actividad económica. Al juntar las estadísticas ambientales con este sistema de cuentas nacionales, entonces se pueden también producir indicadores. Pero las estadísticas ambientales, a su vez, ellas mismas, como vamos a enseñar este curso, sin necesidad de las cuentas, mostrar la flecha más gruesa a la izquierda, puede generar un sistema de indicadores ambientales, siempre y cuando estas estadísticas ambientales sean de calidad y de acuerdo a los patrones internacionales que vamos a ver en este curso. Entonces, la estadística ambiental es la cantidad, por decirlo así, de árboles que existen en el bosque. Y el indicador que se puede derivar de las cuentas ambientales es qué parte del acervo, por ejemplo, de una minería está extraído por la economía y cuánto queda, en una formulación así muy pedestre, ¿no? Entonces, las cuentas económico-ambientales integran la información económica y ambiental bajo el marco de cuentas nacionales. Se considera, de hecho, un sistema satélite del sistema de cuentas nacionales, mientras que las estadísticas ambientales son completamente multipropósitos, sirven para hacer indicadores, para reportar el estado del medio ambiente, para ser utilizados dentro del sistema de cuentas ambientales. Con eso yo creo que tenemos suficiente y podemos, no sé si se puede poner este esquema dentro del Webex para que lo puedan bajar. Muchas gracias, Kika. Muchas gracias y seguimos nuestro intercambio, así que algún comentario, alguna pregunta, alguna referencia explícita a cómo ustedes pudieron ir comprendiendo, ¿no?, las distintas sesiones y encontraron relación entre un aspecto y el desarrollo, y si han podido ir, porque todo esto que hemos conversado recién sobre este proceso de generación de datos, generación de estadísticas, producción de indicadores y eventualmente de cuentas, es de alguna manera una síntesis de lo que hemos intentado presentarles en las sesiones 1 y 2. Así que si hay alguna otra pregunta, comentario, aquí estamos, dispuestos. Sí, ¡Ánimo! muy buenas. Roberto de la Cruz, ingeniero agrónomo, economista. Una pregunta. Cuando el video del profesor se cortó en el minuto 3 al 14, él estaba desarrollando las diferencias de los datos. Y yo no sé, creo que no me quedó muy claro las cuatro clasificaciones que él dijo. Perdón, tú dices de los datos, de las escalas de variables, ¿no recuerdas un poquito más? Si son variables cuantitativas o cualitativas, ¿a eso te refieres? No, él hablaba de ordinales,
Y ahí en esa parte se perdió el video. Déjeme ¿Será el buscarlo. tema de las escalas, la escala ordinal, la escala de Sí, ese razón? mismo, la escala ordinal, exactamente. Eso me quedó bastante confuso. Entonces le vamos a Porque, pedir al profesor Agassino que sintetice rápidamente, porque es algo que ustedes van a comprender muy, muy rápidamente, porque tiene que ver con la naturaleza de los datos y de qué manera se pueden organizar, y de qué manera es necesario, es muy importante comprender el tema de este tipo de escalas. Así que Rafa, por favor. Miren, el tema central acá es que los datos requieren ser cualificados de alguna manera, digamos, ¿ah? En algunos casos esas cualificaciones son cuantitativas, efectivamente. Pero en general uno podría decir una cuestión más elemental, es que muchas veces los datos, antes de ser inclusive pesados, medidos, cuantitativamente, son nominados. Entonces hay lo que se llama un primer ejercicio que es como bautizar las cosas. Entonces, por ejemplo, las taxonomías de especies o las taxonomías, ¿no es cierto?, de la flora o de la fauna, son verdaderos bautizos de las diferentes especies, subespecies y ejemplares individuales que se van dando a partir de ciertas reglas. Entonces eso es lo que se llaman las escalas nominales, que significa nominar, nombrar. Entonces yo puedo... Perdón, Rafa, nuestro colega es del Ministerio de Agricultura, así que, por ejemplo, tipos de suelo, ¿no? O tipos de uso del suelo, sería un ejemplo también muy, muy específico del área en la cual él trabaja. Gracias. Perfecto. Entonces, nominar significa que si yo me llamo Juan y tú te llamas Pedro, bueno, en realidad Juan no es Pedro, digamos, salvo que llamemos Juan Pedro. Bueno, que Juan Pedro es un tercer sujeto que es distinto a Juan y a Pedro, digamos. Por lo tanto, en realidad, la idea de nombrar los objetos a los cuales hago referencia en el estudio ya permite discriminar entre ellos, pero se discrimina colocándole un nombre, por así decirlo. Hay un segundo nivel de discriminación que permite establecer jerarquías, y ahí entonces lo que se establece es que los nombres ya evocan un cierto lugar en una cierta disposición de los objetos. Y esas son las escalas ordinales, que me permite decirme esto va primero, esto va segundo, esto es mayor o esto es menor. De tal manera que cuando ya le agrego no solo un nombre al objeto, sino que adicionalmente le agrego una cualidad de la posición relativa que tiene, cualitativamente, que tiene en una serie o disposición de objetos, entonces aparecen las escalas ordinales. ¿Ah? Entonces yo puedo tener escalas nominales en que nombro, ¿ok? Puedo tener la taxonomía, como decía la Kika, de suelo o de especies, puedo tener después escalas ordinales en que ya jerarquizo y por lo tanto doy ciertos niveles de importancia o de posición relativa a los objetos en una serie, que sería primero, segundo, tercero, mayor, menor, etcétera, a la derecha, a la izquierda, etcétera. Y hay otras que son escalas un poquito más... Perdón, Rafa, agrego. Es el típico caso cuando construimos un ranking, la escala ordinal. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, después hay otras dos escalas que son muy importantes, que son las escalas de intervalo y las escalas que vamos a llamar de razón. ¿Ah? Entonces, en el caso de las escalas de intervalo, son aquellas ya magnitudes en las cuales ya simplemente puedo establecer las diferencias cuantitativas entre una observación y otra, o entre un dato y otro, digamos. Por ejemplo, colocábamos en un PowerPoint ahí que yo podía tener escalas ordinales como muy grande, grande, mediano, pequeño y muy pequeño. Si ustedes se fijan en el PowerPoint que está acompañando la clase. Sin embargo, si la categoría muy grande de, no sé, de una población, que si yo le coloco en una cierta medida, que son 1000 ejemplares, por ejemplo, y la categoría grande le doy 900 ejemplares, entonces cuando yo estoy hablando de 1000 ejemplares o de 900 ejemplares, puedo inclusive hacer una comparación de restar y sumar. Y por lo tanto podría decir que la diferencia que hay entre
el muy grande, y el grande es de 100 hectáreas, por decirlo de alguna manera, o de 100 centímetros o algo. Por lo tanto, una escala de intervalo ya significa dar una asignación cuantitativa a alguna de las cualidades, ¿okay?, del objeto al cual me estoy refiriendo. Y eso permite entonces hacer ciertas operaciones aritméticas. Puedo sumar, puedo restar, eventualmente puedo dividir, etc. O sea, puedo calcular efectivamente los diferenciales. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, que esto es primero y esto es segundo y esto es tercero, en un ranking, como decía Kika, bueno, yo sé que una cosa es primera y la otra es segunda. Sin embargo, el orden de magnitud del diferencial existente entre ambas cualificaciones es inconmensurable. Solo puedo decir que es mayor que o es mejor que, pero no sé cuánto mejor o cuánto mayor es. Ergo, hay una diferencia entre una escala de intervalo que define una distancia cuantitativamente medida y una escala, ¿no es cierto?, ordinal, que permite jerarquizar, pero que no cualifica la distancia entre las observaciones o los datos que se han cualificado. Y finalmente, una escala de razón es cuando ya efectivamente lo he denominado, los puedo ordenar, los puedo medir con escala de intervalo, pero adicionalmente yo puedo realizar proporciones entre ellos. Es decir, puedo, por ejemplo, calcular una relación de tamaño. Digo, por ejemplo, el caudal de este río es 2 veces el caudal del río que está al lado, digamos. O qué sé yo, la cantidad de material particulado existente en una estación de monitoreo es 10 veces la que capta otra estación, digamos. En ese caso, las proporciones vienen a corresponder a esto que podríamos llamar escala de razón. Y esto es importante porque a veces las escalas de razón son independientes de los valores absolutos de las variables. Por ejemplo, imagínense que yo digo en realidad que en general, la Ciudad de México tiene una cantidad de material particulado en suspensión que generalmente, no sé, es 20 veces la que tiene una ciudad, que sea costera. Entonces, yo lo que colocaría ahí, podría utilizarlo como un parámetro, que la polución en esta ciudad es 20 veces la de la otra, ¿ok? Y eso podría establecerlo como una suerte de descripción paramétrica de la estructura de material particulado en suspensión en ambas ciudades. Eso con independencia, que haya, qué sé yo, 1 a 10, que haya, qué sé yo, 10 a 100, o que haya 100 a 1000, o que haya 1000 a 1.000.000, digamos. Independientemente de cuáles sean las masas absolutas de materiales particulados existentes, lo importante es que las proporciones son de 1 a 10. ¿Ok? Lo mismo no podría decir con la distribución del ingreso, digamos. ¿Ok? Lo mismo podría decir con los caudales, etc. Entonces, un poco la idea es esto, ¿eh? Que cuando yo estoy trabajando ya con estadística y requiero empezar primero a cualificar los objetos, a nominarlos, de tal manera a hacer las distinciones entre una cosa y otra, lo cual supone un modelo conceptual ya. ¿Ok? Después puedo, en algunos casos, necesito avanzar un poco más allá de la nominación a la idea de ordenarlo, es decir, de disponerlos de manera relativa unos con otros, y construyo escalas ordinales. Y después puedo tener necesidades de magnitudes que permitan efectivamente hacer algunas operaciones matemáticas, como la más elemental, que significa calcular distancia entre las disposiciones relativas que tienen los objetos. ¿Ok? Y por último, que son las escalas de intervalo, o aquellas, por último digo, que son las escalas de razón que permiten construir estas proporciones, que a veces también lo utilizo como porcentaje. ¿Ok? Un porcentaje en el fondo es una proporción relativa por tanto por ciento, por tanto por mil, etc. Inclusive muchas veces yo requiero, para normalizar las comparaciones, construyo escalas de razón. Entonces digo número de automóviles, qué sé yo, por millón de habitantes o por 10.000 habitantes, de tal manera de que con eso construyo una medida que es una escala de razón que me permite comparar diferentes ciudades, ¿ok? Porque tomo sobre la base el número de automóviles asociados de 1.000 habitantes. Y resulta que Ciudad de México podrá tener no sé cuántos millones de habitantes, y resulta que, qué sé yo, Santiago tiene una cantidad muy menor de habitantes. Entonces,
al no normalizarla por cada 10.000, estoy construyendo una escala de razón que me permite comparaciones para ciudades que tienen magnitudes de población y magnitudes de parque automotriz muy extremadamente diferentes. Bueno, espero que por ahí un poquito se vaya aclarando el tema. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, parece que justo era el minuto en que el video tenía un pequeño problema, pero bueno, creo que la explicación fue muy clara y podemos, por supuesto, seguir conversando y sobre todo con los ejemplos que Rafael nos fue dando y que a ustedes les pueden ir también apareciendo a lo largo de nuestros intercambios. Bueno, creo que hay algunos comentarios más, algunas preguntas, dudas, observaciones. En el chat hubo un comentario de una colega, de Gabriela, que hizo un comentario de las clasificaciones de las imágenes raster, que entiendo, creo que tiene que ver justamente con las escalas nominales, ¿no? ¡Qué silencio! Kika, si te parece, si no hay más preguntas, me pareció muy interesante cuando algunos colegas les preguntaste qué datos o qué estadísticas estaban colectando en su institución, porque creo que tenemos que llegar. Hola, Euclides, adelante y luego hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Sí, disculpe que la corte por... hay que hacer un poquito de dinámica la sesión y aprovechar toda esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, Euclides Diago, soy investigador en la Universidad Tecnológica de Panamá y bueno, estamos leyendo y refrescando algunos conceptos que nos están presentando y que es bueno empezar de la base en cuanto a todo lo que son las definiciones, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de investigación, nosotros pertenecemos al Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas. Tenemos proyectos de investigación en donde generamos información interesante para el tema de evaluar aspectos ambientales. En el caso particular nuestro, estamos trabajando en temas de manejo de lodos para el uso y aprovechamiento. Y uno de los temas que estamos generando es información técnica específica, pero que también quisiéramos evaluarlo en función de una extrapolación a nivel nacional. Tenemos una pequeña muestra, por ejemplo, de una planta de tratamiento, de cuál es la generación por tonelada de biogás, pero esto de los indicadores ambientales nos serviría para poder hacer una extrapolación y valorar en similitud de muestras cómo pudiéramos nosotros utilizar esto estadísticamente hablando. Ayer yo tuve la oportunidad también de hacer una presentación en relación a esto del COVID y el SARS, ¿verdad? Y cae muy como anillo al dedo el tema de las estadísticas en relación a asociar los datos epidemiológicos que mide el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social en Panamá, por ejemplo, con un muestreo, monitoreo de las aguas residuales para hacer una correlación y ver cuál es la incidencia de casos por región, por zona, área espacial. Entonces me parece que este es un tema que es coyuntural, sobre todo en la situación de atenderlo, y muchos países lo están haciendo, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, y creo que es relevante manejar estos datos y que también se puedan reflejar en temas de base de datos y sistemas de información geográfica. Panamá tiene muchas bases de información geográfica, pero están disgregadas. El ideal sería una integración completa, ¿verdad? Cada institución tiene y colaboran, pero debería haber una universal, ¿verdad? De acceso total, para que haya tomada de decisiones y haya alineamiento con respecto a las acciones o políticas o estrategias que tenga el Estado. Pienso que por ahí es parte de que se creó el COTEA, ¿verdad? Para alinearnos con todo el pensamiento mundial, o unificar criterios, pero también para tomar decisiones. Esa es nuestra opinión. Y como universidad estamos tratando ya hacia allá.
de poder ordenarnos y también a nuestra escala como universidad internamente generar indicadores que nos sirvan para nosotros mismos para tomar decisiones, ¿verdad? Como planes de manejo o cantidad de estudiantes que egresan con X cantidad de carreras específicas. Esos son los aspectos que nosotros vemos como potencial importante y bueno, agradecer a la CEPAL y al Ministerio de Ambiente, que son los que coordinan con INEC para que esto sea una realidad, porque necesitamos como país ordenar la gran cantidad de datos que generamos. Eso es una realidad. Gracias. Tiene apagado el audio. Señora Kika, el audio. Sí, disculpen. Digo que creo que el COTEA está encaminado en esa línea, ¿no es cierto, Euclides? Y que seguramente todavía hay un camino por recorrer, pero la institucionalidad que ya tiene el COTEA y la preocupación en ese sentido es justamente tratar de articular, integrar y evitar las duplicaciones, ¿cierto? Pero bueno, es un camino que hay que recorrer de manera conjunta, sin duda. Muchas gracias. Buenos días. En la misma línea de Diego, es por eso, como dice Kika, que se creó el COTEA con la funcionalidad, con el objetivo de generar y proponer políticas ambientales y que éstas alimenten lo que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Es por ello que nosotros les enviamos un inventario levantado en Excel para que ustedes nos pusieran qué es lo que producen, qué datos ustedes producen ambientalmente, para así mismo hacer unas clasificaciones, es decir, si es importante o no importante ese dato para la toma de decisiones y que lo mismo esté integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental. Entonces, esa es la línea que estamos siguiendo y es por ello que hemos armado esta asistencia técnica, coordinado esta asistencia técnica para que ustedes vean la importancia que tiene el dato ambiental y así poder generar indicadores ambientales, indicadores de los ODS y los otros indicadores de otras iniciativas que tenemos, que es donde Panamá se ha comprometido a dar seguimiento. También sirven para lo que es el seguimiento de políticas públicas y generar políticas públicas. Entonces, Diego, esa es la línea y por eso que estamos solicitando qué ustedes están produciendo, no necesariamente la tecnológica, sino todo el sistema interinstitucional ambiental y qué es lo que conforman el COTEA. Gracias. Muchas gracias, Neira. Rayel. Sí, yo quería formular a los participantes, tenemos 55 personas en este momento conectadas, si había quedado claro en una de las secciones que estaba tratando de mirar del concepto de datos, estadística e indicador. Esto es en la sección, les voy a decir de inmediato, 2. Inmediatamente después de la presentación del profesor Agassino, que es la 2.2, viene la 2.3, que habla sobre las definiciones que distinguen entre dato, estadística e indicador, que coloquialmente a veces se entiende que es lo mismo, pero para nada es lo mismo, ¿no? Antes de saltar al tema más complejo de las cuentas, yo sé que hay mucho interés, en el chat también han dicho cosas muy importantes a este respecto. Tenemos que tener estadísticas y para tener estadísticas tenemos que no referirnos en este curso taller o en esta asistencia técnica a hay muchísimos datos o hay muchísima estadística o hay muchísimos indicadores. Son cosas en este curso de taller es importante que los podamos diferenciar, desambiguar exhaustivamente. Eso quería preguntarle si eso quedó claro, si hay dudas, le podemos hacer una mini síntesis. Y la otra pregunta también que es muy importante, si se entendió bien el concepto de la definición
y de la frontera para capturar algo estadísticamente, la importancia de tener definiciones estadísticamente operativas, no definiciones conceptuales, no poemas, no narrativas de novela, no, definiciones estadísticamente operativas, que es lo que nos permite a nosotros en el trabajo estadístico capturar lo que queda dentro y lo que queda fuera en esa frontera. Entonces, esa es una pregunta que yo quería plantear, si se entendió bien eso o si hay personas que requieren o que quisieran escuchar una síntesis al respecto. Gracias, Kika. Gracias, Rayen. Tenemos una pregunta o un comentario de una colega, Ana Yancy Madrid, por favor. Y la pregunta que nos formuló Rayen es sumamente importante y de alguna manera es el hilo conductor de las sesiones 1 y 2, así que sería muy interesante, muy bueno escuchar cómo han podido ustedes captar, interpretar, analizar y si realmente pudieron encontrar en el trabajo propio cuando ustedes trabajan con datos, cuando trabajan con estadísticas o cuando tienen que construir indicadores. Ana Yancy. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ana Yancy, como estaba mencionando, yo trabajo en la Autoridad Marítima de Panamá. Como profesión, como licenciada en estadística, trabajo en el área de estadística, ¿no? Bueno, mi comentario sería es que creo que parte de lo que dijo el compañero es que nosotros dentro del área y ahora escuchando el curso, me ha gustado porque han hecho aclarar muchas veces temas que a nosotros nos cuesta enseñarle a los otros compañeros dentro del área, ¿verdad? Como son la importancia. Yo siempre enseño a la gente la importancia y ustedes lo han remarcado bastante en el dato estadístico, que sin el dato nosotros no podemos hacer estadística y me encantó que el curso inicia con eso. Me gusta el feedback que ustedes les han dado a la primera sesión y sobre todo me quedé como estadístico algo interesante que no lo había escuchado del profesor en el tema de que ellos siempre, pues, como estadístico me habían enseñado bien claramente la estadística descriptiva y mi estadística diferencial, pero no lo había visto desde el punto de vista, como él dice, como un sustantivo. Y creo que esto es bien importante dentro de lo como él nos los está enseñando. A mí en especial me encantó ese tipo de explicación y considero que de verdad es muy bueno lo que hasta ahora ustedes nos han presentado y quiero felicitarlos por lo que nos están enseñando hasta este momento. Los que quizás no conocían mucho, ¿verdad?, del tema de la diferencia que está preguntando de indicador, que es diferencia al dato estadístico, cuando lo tenemos que levantar, porque hay gente que cree que los indicadores solamente es indicador y simplemente listo. O muchas veces se hacen a la idea de que debemos llegar a un 100% y listo. Y entonces aquí en el curso lo vemos que nosotros tenemos que hacernos preguntas, como nos hace en la primera audio, ¿qué y qué es lo que deseamos medir? Si ese indicador tiene al final, va a tener vida, que si va a tener una frecuencia, si va a ser realmente en el tiempo, porque eso creo que es uno de los errores que a veces se cometen cuando se levanta un indicador. Por eso creo que es bien importante que ustedes han hecho con la primera sesión de explicarnos y refrescarnos mucho más lo que es el dato y cómo y qué es sobre el indicador. Así que ese sería mi comentario para ustedes. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Kika, si no hay personas de la sala que quieran hablar, solo para complementar a lo que decía Ana Yancy, yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, Ana Yancy, porque precisamente como lo dijimos en la sesión de apertura, la clave también de esta capacitación remota es que sea interinstitucional. Y entonces muchas veces nos ha pasado exactamente lo que acabas de contar, es decir, tenemos compañeros, por ejemplo, los compañeros que son estadísticos en el Instituto Nacional de Estadísticas o en otros ministerios que tengan una unidad estadística, ministerios de Agricultura, por ejemplo, de Energía, que ellos están como
bueno, contentos de estar para refrescar un poco su memoria, pero también de decir, por fin, los compañeros con los cuales estoy trabajando, consiguiendo los datos, los que me proveen los datos o las estadísticas, van a entender por qué les pregunto esto y cómo me pueden facilitar el trabajo y el objetivo final del trabajo y de tener el indicador. Así que por eso siempre nosotros decimos que es siempre muy interesante trabajar en estadísticas ambientales porque tenemos estadísticos que van a aprender de ambiental cuando a veces no lo conocen tanto y también personas especialistas del ambiente que no necesariamente tienen una formación en estadísticas. Así que creo que es lo que dices, es súper interesante tener precisamente esta visión y personas de todos estos, bueno, background o formaciones diferentes porque cada uno llega con una perspectiva diferente y es fundamental hablar un lenguaje común para poder trabajar juntos y producir los indicadores, como dices, de forma sostenida en el tiempo como país en el fondo. Así que muy buena reflexión me parece la que hiciste. Sí, yo tenía la mano levantada, pero no sé si se ve o no se ve. Buenos días, mi nombre es Natalia Tejedor del Centro de Investigaciones Hidráulicas y Hidrotécnicas, también de la UTP. Y creo que has dado en el clavo, Paulín, es excelente reflexión. Yo soy ingeniera ambiental, tengo un doctorado en estadística y todos los conceptos como se han presentado, la verdad, se han presentado de una manera muy clara, muy sencilla, haciendo la diferenciación en lo que es un dato, lo que es un indicador, lo que es una estadística, que a veces a nosotros, cuando nos llegan o nos preguntan, personas que no tienen una base estadística, tienen esa confusión. Y creo que el traernos esta multidisciplinaridad en este curso hace que cada uno vuelva le quede claro más que todo ese tipo de conceptos, que es la verdad que me ha encantado los videos y las presentaciones porque están muy concisas, muy precisas y también, como lo decía la señora Kika, sin andar con definiciones muy exageradas, como el teorema y el lema en matemática, que queremos verlo así. Y las definiciones, quiero de verdad agradecerle al equipo, porque es un trabajo de educación que hay detrás de cada una de esas presentaciones y agradecerles la didáctica que han tenido para presentar todos estos tipos de conceptos. La verdad, muy complacida con la primera y la segunda sesión, ya pronto para la tercera. Así que muchísimas gracias, quería decirlo, pero Paulín ya se había adelantado más que todo con eso, así que muchas gracias por esa reflexión. Muchas gracias por tantos mimos. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Quiero comentarles algo, Kika, perdón, antes que sigan con las preguntas, porque nosotros tenemos 20 años trabajando en esta materia, digamos, para la región completa, ¿no? Todos venimos de distintos ámbitos, igual que el grupo al que estamos ayudando en este momento con estos conocimientos. Yo en particular también quiero decir desde dónde hablo. Yo soy economista y era hasta hace 20 años atrás usuaria de estadística y de indicadores. No tenía la menor idea, pero la menor idea, lo digo así porque sin ningún complejo, de cómo que se hacen las estadísticas. E igual que muchas personas que trabajamos en el tema de las políticas públicas, pues para mí hacer un indicador era jalar unos datos, hacer un gráfico y pasárselo al ministro para que lo analice y lo utilice y diga tal cosa, ¿no? Pero no sabía el trabajo de hormiga y la profundidad de conocimiento y de experiencia y de rigor estadístico que significa producir un indicador oficial en un país. Ya ni se hable de la cuenta económico-ambiental. Pero en un minuto dado tuve la oportunidad de ser formada por los dos países pioneros, que fueron en ese caso México y Chile, para que yo pudiera desarrollar el área de estadísticas ambientales en la CEPAL a partir del 2003. Y ahí me convertí de usuaria de estadística ambiental en productora de estadística ambiental y en capacitadora, lentamente aprendiendo de quién, de propiamente ustedes, de los países, y entonces reproduciéndolo y sistematizándolo. Y hemos ido conformando esta red de expertos seniors y esta red de técnicos que tenemos para precisamente apurar el tranco y ayudar. Entonces, ese es nuestro propósito.
ustedes verán que entre Kika, Rafa, Néstor, Polín nos vamos superponiendo, pero no es que nos interrumpamos, nuestro método es colegiado, es así, nos vamos complementando mutuamente los diversos aspectos. En los talleres presenciales, aquí es más difícil por Webex, pero lo hacemos igual, así que no lo interpreten como que es que atropella a Kika, aunque a Kika no se le puede atropellar en realidad, sino que es un complemento de lo que estamos haciendo, ¿no? Y no existe una escuela latinoamericana de estadística ambiental. Yo quisiera fundar eso junto con todo el equipo que ustedes tienen acá, pero no tenemos recursos. Por lo tanto, la única manera de aprender a hacer estadística ambiental es a través del trabajo o de estas capacitaciones o las dos cosas. Entonces, estos cursos puede ser que le parezca muy básico a los estadísticos, en esta primera parte sobre todo, pero le puede parecer muy interesante a las personas que vienen del área de políticas públicas y de gestión pública en los diversos autoridades, el canal, o sea, el centro neurálgico de la economía panameña, marinos, áreas protegidas, bosque, todo el mundo, ¿verdad? Le puede servir muchísimo. Y a medida que va pasando el curso, se van a dar cuenta que hay menos de fundamento estadístico y más de estadística ambiental aplicada. Respecto de por qué los conceptos son tan básicos y didácticos, les agradecemos los piropos, digamos, es porque esto no es estadística teórica, ¿no? No es un doctorado en estadística, este curso es aplicado, es para ayudar a los países a hacer estadísticas ambientales de cambio climático y de desastre. Por lo tanto, es sumamente aterrizado y aplicado y por eso partimos, digamos, con este tipo de definiciones y de didáctica. Pero finalmente, Kika, no lo dejes escaparse, los que no son estadísticos, quisiera que dijeran si entendieron la diferencia. Primero, la definición de cómo medir conceptualmente la frontera y segundo, la diferencia entre dato, estadística e indicador. No, de ninguna manera se van a escapar, de ninguna manera. Así que necesitamos algún voluntario y luego los que sigan. O sea, si estuvo claro la diferencia o la secuencia del proceso de producción, las diferencias entre dato, estadística, indicador, alguno que nos comente. Solo un breve comentario, no tiene que ser demasiado profundo, pero es muy importante que nosotros tengamos el feedback de ustedes. Hay varias cosas en el chat, yo no sé si todos pueden leerla, ¿no? Pero hay algunos comentarios en el chat que seguramente iremos después viendo. Bueno, ¿algún voluntario? Si yo digo dato, estadística e indicador es lo mismo, ¿qué me ponen? ¿Un 0 o un 10? Bueno, no es lo mismo. Para los países que calificamos así. Disculpa, Kika, mi formación es Lourdes Ubida del Ministerio de Ambiente. Mi formación es en ciencias ambientales. Someramente había trabajado con estadísticas, que no es lo mismo que un dato. Estoy comprendiendo y me encanta la forma en que me han ido llevando y he tenido que estudiar, porque para entenderlo bien tengo que oír varias veces los videos, estudiar el material, pero lo he ido comprendiendo. Para mí, pues el dato es lo que nosotros estamos recolectando en las bases acá, en las oficinas, toda esa serie de información que me dan. Pero eso lleva un proceso, eso lleva una validación, eso lleva buscar la calidad, depurar esos datos. Entonces, lo vamos a procesar de diferentes maneras. Sacar promedio, sacar desviación estándar, procesar estadísticamente esos datos. Entonces, si puedo yo, entonces, de esos datos y de esa información, de esas series, elaborar un indicador que puedo replicar en el tiempo y que puedo comparar, entonces, cuando lo voy a hacer nuevamente, ya entonces eso estaría más fundamentado y más validado. Más o menos así lo he entendido. Oh, bien, muy bien, clarísimo. ¿Algún otro voluntario, por favor?
Piensen un poquito en lo que comentábamos al principio también con Pauline. A veces es más sencillo encontrar estas diferencias cuando uno refiere a sus propios datos, a los datos que ustedes recogen, los datos que ustedes trabajan, y eventualmente sí se enfrentaron con el problema de construir un indicador. O sea, ¿qué problemas se enfrentaron cuando de pronto deben construir indicadores definidos por alguien que no son ustedes? Kika, si te parece y no hay voluntarios, ¿puedo pasar la lámina para que hagan memoria de qué estamos hablando? Por supuesto. Así sintetizamos lo que de alguna manera se presentó en las sesiones, pero que es para nosotros un aspecto muy, muy importante que quede como síntesis, como lo que realmente queríamos transmitirles en estas sesiones 1 y 2. De acuerdo. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, me indica si se ve el cursor también, que lo necesito como puntero. En la primera... No se ve. No se ve. Bueno, en la primera columna tenemos los datos, ¿verdad? Que son cualquier tipo de observaciones que provienen de los 6 tipos de fuentes que ya vamos a ver en las siguientes secciones, por qué los tipos de fuentes son importantes y cuáles son sus ventajas y desventajas. Entonces, a partir de esos datos, nosotros podemos hacer lo que acaba de decir la compañera que me precedió, ¿no? Validarlos, depurarlos, examinarlos, sacar las series que nos sirven, los datos que con saltos inexplicables o injustificables y que probablemente son errores, ¿no? Depurarlos, validarlos y sacar lo que sirve de ahí. Igual que cuando uno está cocinando, pues las cáscaras que no sirven las bota y se queda con el tomate pelado para cocinar una salsa. Luego tenemos que estructurarlos, eso significa que se tabulan o que se presentan en un ordenamiento específico. Y además hay que describirlo, hacerle sus fichas técnicas o sus metadatos. Yo en particular pasé muchos años que no sabía qué es lo que era un metadato. Para mí eso era como muy raro, chino mandarín, hasta que un colega mexicano precisamente me dijo, no es nada de chino mandarín, son solamente las fichas técnicas que hablan de la información, por eso se llama metadatos, datos sobre los datos. Ah, perfecto, entonces ahí entendí que los metadatos son a través de estas fichas técnicas lo que se genera, digamos, para describir este dato. Entonces, si no tenemos esta ficha, los datos no se constituyen en estadística. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos estipular su calidad, su comparabilidad espacial y territorialmente y también a lo largo del tiempo. Entonces, cuando a los datos le aplicamos estas 3 grandes cosas que están aquí, que son validar, estructurar y describir, pero que cada una de estas partes tiene un montón de tareas y de fases, no es tan fácil, y dependiendo del tipo de fuente que se usa, no es lo mismo validar cuando los datos vienen de una encuesta que tiene error muestral, que validar cuando viene de percepción remota, de imagen satelital, o de una estación de monitoreo de la calidad del aire, de la universidad, X, ¿verdad? Y cuando ya hacemos estos procesos, se convierten en series estadísticas, así llamadas, ¿no? Y se presentan ya, se difunden como tablas, como, bueno, aquí hay un CD-ROM que antiguamente eso se utilizaba, o, ¿verdad?, en una base de datos como la que tenemos en Cepalstat. Ya son series estadísticas propiamente tal. O sea, algunos le dicen series básicas, de estadísticas básicas ambientales. Y luego algunas de estas estadísticas las vamos a seleccionar, las vamos a procesar y con ello podemos construir indicadores ambientales que son especiales, únicos, potentes y que se seleccionan precisamente por esa potencia. Entonces, esa es una de las maneras de mirar la diferencia a lo largo del proceso de reproducción, ¿no? Y la otra forma de mirarlo es por su utilidad, pero aquí no la estoy pudiendo ver, así que voy a dejar de compartir
la pantalla, ¿no? ¿A quién van dirigidos estos indicadores? ¿A quién van dirigidas estas estadísticas? Son distintas cuando nosotros hablamos de los datos, son muy voluminosos, nada más le importan a los investigadores, a los analistas que están ahí como con la lupa mirándolo. Las estadísticas ambientales también son para asesores, para los que vamos a construir indicadores, y son muy voluminosas. Y finalmente, los indicadores son pocos, buenos, no son baratos, requieren mucho trabajo e inversión, pero son buenos, bonitos, potentes y decidores, y son unos poquitos. No existen baterías de indicadores, lo que existe son conjuntos de indicadores limitados, potentes, que todos en conjunto nos dicen qué es lo que está pasando en este caso en el ambiente, o con la ocurrencia, impacto de desastre, o con el cambio climático, o con un aspecto específico, como podría ser qué es lo que está pasando con el agua en Panamá, por ejemplo. Entonces, la diferencia no solamente se puede establecer entre dato, estadística e indicador respecto de qué momento del proceso de la cadena productiva se generan, sino también por el uso y los usuarios y sus características de cómo se presentan. La estadística, tú tienes que ser un poco experto para entender la tabla. En cambio, el indicador tiene que ser a prueba de no expertos. El indicador se presenta en un contexto y con un gráfico, por ejemplo, o un mapa, una cartografía, que inmediatamente es evidente para quien lo está mirando así no sea experto en el tema. Eso a modo de síntesis, Kika. De vuelta para ti. Muchas gracias, Rayen, y yo le paso la palabra a Pauline, porque se pasó el tiempo, se pasó rapidísimo, ya estamos unos minutos superados, así que le voy a pasar la palabra a Pauline para que haga un cierre, algunos anuncios para lo que viene, y desearles la mejor de las participación en las futuras sesiones, y que vayan anotando todas las preguntas, las cosas nuevas que van surgiendo para discutir y conversar en el próximo webinario. Así que muchas gracias de mi parte a todos por la participación. Muchas gracias, Kika. Entonces, solo para cerrar muy brevemente algunos recordatorios. Primero, lo más importante, no se olviden que tienen que rellenar el cuestionario relativo a la sesión 2. O sea, hay varios cuestionarios, uno por subsección en la sesión 2. Tienen como plazo hasta el día domingo, como ya les dije en el email, este domingo a las 10, bueno, 9:59 de la noche, hora de Panamá, para llenarlo. Después el cuestionario estará cerrado y ya no tendrán oportunidad de tomarlo. Así que muy importante el cuestionario. Segundo punto, después del domingo, a partir del lunes, ya van a poder pasar a las sesiones siguientes. Van a tener lunes, martes y miércoles para seguir los vídeos, leer las presentaciones y los documentos de las sesiones 3, 4 y 5, que dan continuidad a lo que ya hemos hablado hoy, y el próximo jueves 29 de octubre nos estaríamos otra vez viendo para seguir con sus preguntas y ver cómo ustedes pueden, como lo decía aquí antes, aterrizar todo esto a su práctica diaria. Así que si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias a las personas de soporte por facilitar esta Webex, y muchísimas gracias obviamente a nuestros instructores del día de hoy. Y estaremos, como ya lo dije en el email, todos los webinarios están grabados y se subirán a la plataforma de Moodle para que lo puedan volver a ver. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. No se olviden los cuestionarios. Gracias. Gracias. Gracias, Pauline. Gracias a todos por participar. Esperemos.